Bienvenidos a Relatos Oscuros, el programa donde exploramos las historias más escalofriantes y enigmáticas que acechan en los rincones más oscuros de la imaginación humana. En este episodio nos adentramos en las profundidades de un remoto pueblo minero, donde antiguos secretos y fuerzas sobrenaturales se entrelazan en un tejido de misterio y terror. Acompañen a Julio y sus amigos en una audaz incursión a las minas abandonadas, donde descubrirán que las sombras guardan secretos más oscuros de lo que jamás podrían haber imaginado. Prepárense para sumergirse en la oscuridad y el suspenso, mientras exploramos lo que encontré en las minas, en este nuevo episodio de Relatos Oscuros. Título: Lo que encontré en las minas. En aquel pequeño pueblo minero en lo profundo de las montañas, las historias de lo sobrenatural siempre parecían más que meros cuentos de viejos mineros cansados. Crecí escuchando sobre las extrañas luces que danzaban en la oscuridad, los murmullos inexplicables y las sombras que parecían moverse por sí mismas en las profundidades de las minas. Pero nunca creí en esas cosas, hasta que me vi obligado a enfrentarlas yo mismo. Mi nombre es Julio, y aunque muchos consideran las minas abandonadas como poco más que ruinas olvidadas, para mí representaban una oportunidad de encontrar algo de valor en las entrañas de la tierra. Así que, junto con un par de amigos, decidimos aventurarnos en esas minas abandonadas en busca de tesoros perdidos. El primer día fue emocionante. Equipados con linternas y herramientas básicas, descendimos por los oscuros túneles, explorando cada rincón en busca de cualquier señal de antigua actividad minera. Pero conforme avanzábamos, algo parecía estar fuera de lugar. Recuerdo claramente la sensación de que algo nos observaba desde la penumbra. Podía sentir el escalofrío recorrer mi espalda mientras avanzábamos por los pasillos polvorientos. Mis amigos bromeaban nerviosamente, tratando de disipar la tensión que se acumulaba en el aire. Fue cuando llegamos a una cámara subterránea, más grande que las demás, que las cosas tomaron un giro inquietante. En el centro de la sala había un extraño símbolo grabado en el suelo, rodeado de velas apagadas y huesos desgastados. Nos detuvimos en seco, mirándonos el uno al otro con expresiones de confusión y temor. De repente, un susurro fantasmal llenó el aire, haciéndonos saltar de sorpresa. Las linternas parpadearon y, por un momento, pareció que las sombras cobraban vida a nuestro alrededor. En ese instante, supe que había algo más en esas minas que solo viejos recuerdos. Con el corazón latiendo con fuerza, decidimos retroceder, pero cada paso parecía más difícil que el anterior. La sensación de estar siendo observados se intensificaba con cada momento que pasábamos bajo tierra. Finalmente, emergimos a la superficie, jadeantes y con el corazón aún palpitante. Decidimos no contarle a nadie sobre lo que habíamos visto, temerosos de ser considerados locos, o, peor aún, atraer más atención a aquello que acechaba en las profundidades de las minas. Desde entonces, las noches se han vuelto inquietantemente tranquilas en el pueblo, como si el susurro de lo desconocido acechando en las sombras hubiera desaparecido por completo. Pero sé que no es así. Sé que lo que encontramos en las minas sigue ahí, esperando en la oscuridad, listo para revelar su verdadero rostro cuando menos lo esperemos. Y mientras me acurruco en mi cama cada noche, me pregunto qué otros secretos aguardan en las profundidades de la tierra, esperando ser descubiertos, o mejor aún, esperando permanecer ocultos para siempre. Los días siguientes a nuestra expedición a las minas fueron extrañamente tranquilos. El bullicio cotidiano del pequeño pueblo minero continuaba como si nada hubiera pasado, pero yo no podía quitarme de la cabeza lo que habíamos experimentado en las profundidades de la tierra. Mis amigos y yo habíamos acordado mantener en secreto nuestra incursión en las minas abandonadas, temerosos de ser ridiculizados o, peor aún, ser objeto de una investigación oficial que pudiera revelar lo que encontramos. Pero mientras más intentaba reprimir esos recuerdos, más fuertes se volvían. Las noches eran las peores. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el susurro fantasmal, las sombras danzantes y el extraño símbolo grabado en el suelo de la cámara subterránea. Me sentía como si estuviera siendo arrastrado de vuelta a las profundidades de las minas, como si algo me estuviera llamando desde las sombras. Intenté ignorar esos pensamientos y continuar con mi vida como si nada hubiera pasado,
Pero pronto descubrí que la normalidad era solo una ilusión. Los murmullos y las miradas furtivas de los lugareños me hacían sentir como si estuviera en el centro de una conspiración, como si todos supieran lo que habíamos encontrado en las minas y estuvieran esperando el momento adecuado para actuar. Una tarde, mientras caminaba por las calles empedradas del pueblo, sentí una mano en mi hombro. Me di la vuelta bruscamente para encontrarme con el rostro preocupado de mi amigo Juan. «Tenemos que hablar», susurró, mirando nerviosamente a su alrededor como si temiera que alguien nos estuviera escuchando. Asentí en silencio y lo seguí mientras nos alejábamos de la vista de los curiosos. Nos detuvimos en un callejón oscuro, donde Juan miró a su alrededor una vez más, antes de hablar. «Julio, creo que deberíamos regresar a las minas», dijo en voz baja, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y miedo. «Hay algo allí, algo que no podemos ignorar». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al escuchar esas palabras. A pesar de mis propios temores, sabía que Juan tenía razón. Lo que encontramos en las minas no era algo que pudiéramos simplemente dejar atrás y olvidar. Había algo más, algo oscuro y poderoso, esperando en las sombras. «Está bien», respondí finalmente, mi voz apenas un susurro. «Volvamos a las minas». Nos reunimos con nuestros otros amigos esa misma noche, compartiendo nuestra decisión de regresar a las profundidades de la Tierra. Aunque todos estaban nerviosos, sabíamos que no podíamos ignorar lo que habíamos encontrado. Debíamos enfrentar nuestros miedos y descubrir la verdad que se escondía en las minas abandonadas. Arreglamos reunirnos en el borde del pueblo temprano en la mañana siguiente, preparados para adentrarnos una vez más en lo desconocido. Mientras me preparaba para la expedición, no pude evitar preguntarme qué encontraríamos en las oscuras profundidades de las minas y si seríamos capaces de enfrentarlo y salir ilesos. Al amanecer, nos reunimos en el punto acordado, nuestros corazones latiendo con anticipación y temor. Con linternas en mano y el valor en nuestros corazones, nos adentramos en las minas una vez más, dispuestos a enfrentar lo que sea que encontráramos en nuestro camino. El aire en las minas era denso y pesado mientras avanzábamos por los oscuros túneles. Las linternas apenas iluminaban el camino delante de nosotros, y el sonido de nuestros pasos resonaba en las paredes de roca. A pesar de nuestros temores, nos aferrábamos a la esperanza de descubrir la verdad detrás de los misterios que acechaban en las profundidades de la Tierra. Pasamos por los mismos pasillos que habíamos explorado antes, sintiendo la familiaridad de los túneles, pero también una creciente sensación de inquietud. Cada sombra parecía albergar algo más que solo oscuridad, y los murmullos en la distancia nos recordaban el susurro fantasmal que habíamos escuchado en nuestra última incursión. Finalmente llegamos a la cámara subterránea donde habíamos encontrado el extraño símbolo grabado en el suelo. La habitación estaba igual que la recordaba, oscura, ominosa y llena de un aire pesado. Nos detuvimos en el umbral, observando con cautela el símbolo en el suelo, que parecía brillar débilmente a la luz de nuestras linternas. «Tenemos que averiguar qué significa esto», murmuró Juan, avanzando lentamente hacia el centro de la habitación. Lo seguimos en silencio, nuestros corazones latiendo con fuerza en nuestros pechos. Nos reunimos alrededor del símbolo, examinando sus intrincadas formas y tratando de encontrar algún indicio de su significado. Pero por más que lo mirábamos, seguía siendo un enigma envuelto en sombras. De repente, un susurro susurrante llenó la habitación, haciéndonos saltar de sorpresa. Miramos a nuestro alrededor, buscando la fuente del sonido, pero no había nada más que oscuridad y silencio. La sensación de estar siendo observados se intensificaba con cada momento que pasábamos en la habitación, y supe en lo más profundo de mi ser que no estábamos solos. Entonces, sin previo aviso, las velas alrededor del símbolo se encendieron de repente, bañando la habitación en una luz titilante. Las sombras danzaron en las paredes mientras el susurro crecía en intensidad, llenando el aire con una sensación de terror y malestar. «Tenemos que irnos de aquí», grité, retrocediendo hacia la salida de la habitación. Mis amigos me siguieron rápidamente, corriendo por los pasillos oscuros, mientras el susurro nos perseguía implacablemente. La sensación de estar siendo perseguidos por algo indescriptible nos impulsaba hacia adelante, nuestros corazones latiendo con fuerza en nuestros pechos, mientras luchábamos por escapar de las profundidades de la Tierra.
Finalmente emergimos a la superficie, jadeantes y agotados, pero aliviados de estar fuera de las minas una vez más. Nos detuvimos en el borde del pueblo, mirando hacia atrás, hacia las oscuras aberturas de las minas, con una mezcla de temor y fascinación. Habíamos enfrentado nuestros miedos y descubierto la verdad detrás de los misterios que acechaban en las profundidades de la tierra. Pero sabíamos que nuestras aventuras en las minas estaban lejos de terminar. Mientras nos alejábamos lentamente del borde del pueblo, una pregunta seguía resonando en nuestras mentes. ¿Qué otros secretos aguardaban en las profundidades de las minas esperando ser descubiertos? Solo el tiempo lo diría, pero por ahora nos alegramos de estar vivos y fuera de las garras de lo desconocido. Las semanas siguientes a nuestra segunda incursión en las minas estuvieron marcadas por un aura de inquietud y paranoia. Aunque intentábamos volver a la normalidad, nuestros recuerdos de lo que habíamos experimentado bajo tierra seguían acechándonos, como sombras persistentes en la oscuridad de nuestras mentes. Intentamos mantener en secreto lo que habíamos presenciado, pero la tensión entre nosotros era palpable. Cada mirada furtiva, cada susurro apenas audible parecía estar cargado de significado, como si estuviéramos comunicándonos en un lenguaje secreto que solo nosotros entendíamos. Una noche, mientras estaba acostado en mi cama tratando de conciliar el sueño, escuché un ruido proveniente del exterior de mi casa. Me levanté con cautela y me dirigí hacia la ventana, observando el pueblo en silencio a la luz de la luna. Fue entonces cuando lo vi. Una figura oscura moviéndose entre las sombras, sus ojos brillando con una luz maligna. Mi corazón se aceleró en mi pecho mientras observaba con horror, sintiendo una sensación de peligro inminente que se cernía sobre nosotros. No estaba solo. Otros miembros del pueblo también informaron de avistamientos similares, de sombras acechantes y susurros en la oscuridad. Al principio, tratamos de convencernos de que eran solo ilusiones causadas por el miedo, pero pronto quedó claro que algo oscuro y poderoso se movía entre nosotros. Decidimos que teníamos que hacer algo al respecto. No podíamos permitir que el terror nos paralizara, no cuando nuestras vidas y las vidas de aquellos que amábamos estaban en peligro. Nos reunimos en secreto, planeando nuestra próxima incursión en las minas, con la esperanza de encontrar una manera de detener lo que sea que acechaba en la oscuridad. Al amanecer, nos dirigimos una vez más hacia las minas, nuestros corazones llenos de determinación y miedo. Esta vez estábamos mejor preparados, armados con herramientas, linternas y una determinación feroz de descubrir la verdad detrás de los misterios que habíamos encontrado. Avanzamos por los túneles oscuros con cautela, cada paso llevándonos más cerca del corazón de la oscuridad. Recordaba cada curva y cada bifurcación del laberinto subterráneo, pero esta vez no estaba solo. Mis amigos estaban a mi lado, listos para enfrentar lo que sea que encontráramos en nuestro camino. Finalmente, llegamos a la cámara subterránea, donde habíamos encontrado el extraño símbolo grabado en el suelo. La habitación estaba envuelta en una oscuridad densa, apenas iluminada por nuestras linternas. Nos detuvimos en el umbral, preparándonos para enfrentar lo desconocido una vez más. «Estamos aquí para detenerte», anunció Juan con voz firme, dirigiéndose a las sombras que se arremolinaban en la oscuridad. Un silencio tenso descendió sobre la habitación, roto solo por el susurro suave pero amenazador que llenaba el aire. Esperamos en silencio, nuestros corazones latiendo con fuerza en nuestros pechos mientras esperábamos la respuesta. Entonces, de repente, las sombras comenzaron a moverse, retorciéndose y contorsionándose en formas grotescas y monstruosas. Nos enfrentamos a la oscuridad con valor, nuestros ojos fijos en las formas que se retorcían delante de nosotros. «Detente», gritó Juan, avanzando valientemente hacia las sombras. Pero fue demasiado tarde. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, envolviéndolo en una oscuridad espesa y asfixiante. Grité su nombre desesperadamente, pero no hubo respuesta. Mis amigos y yo miramos impotentes mientras las sombras se llevaban a Juan, dejándonos solos en la oscuridad. Nos enfrentamos al horror con valentía, luchando contra las sombras con todas nuestras fuerzas. Pero era como luchar contra un enemigo invisible, un enemigo que parecía invencible en su oscuridad. Finalmente, cuando parecía que no podríamos resistir más, las sombras se retiraron, dejándonos solos en la habitación en ruinas.
Miramos a nuestro alrededor, nuestros corazones llenos de dolor y desesperación por lo que habíamos perdido. Pero a pesar de nuestra pérdida, sabíamos que teníamos que continuar luchando. No podíamos permitir que el terror nos consumiera, no cuando nuestras vidas y las vidas de aquellos que amábamos estaban en peligro. Así que nos levantamos una vez más, listos para enfrentar lo que sea que nos esperara en las profundidades de las minas. Porque aunque las sombras pueden ser oscuras y aterradoras, también sabíamos que la luz siempre puede encontrar una manera de brillar en la oscuridad. Decidimos que no podíamos permitir que las sombras y el miedo nos controlaran. A pesar de las pérdidas y los peligros que enfrentábamos, nos negamos a rendirnos. Nos armamos con valentía y determinación, listos para enfrentar lo que sea que se interpusiera en nuestro camino. Avanzamos por los túneles de las minas con cautela, cada paso llevándonos más cerca del corazón de la oscuridad. A medida que nos adentrábamos en las profundidades de la tierra, la sensación de peligro aumentaba, como si estuviéramos caminando hacia el abismo mismo. Finalmente llegamos a una cámara subterránea que parecía diferente a las demás. Estaba bañada en una luz débil y temblorosa, emanando de una fuente desconocida en el centro de la habitación. Nos detuvimos en el umbral, observando con cautela nuestro entorno. «Esto es nuevo», murmuró uno de mis amigos, sus ojos escudriñando la habitación en busca de cualquier indicio de peligro. Asentí en silencio, sintiendo una mezcla de temor y curiosidad revoloteando en mi pecho. No sabíamos qué nos esperaba en la habitación, pero estábamos decididos a descubrirlo. Con pasos lentos y cautelosos, avanzamos hacia el centro de la habitación. La luz temblorosa parpadeaba a nuestro alrededor, iluminando las paredes de roca con una intensidad inquietante. Nos detuvimos frente a la fuente de la luz, observándola con asombro y cautela. Entonces, de repente, la luz se intensificó, envolviéndonos en un resplandor cegador. Cerré los ojos instintivamente, sintiendo una oleada de energía recorrer mi cuerpo. Cuando finalmente abrí los ojos, me encontré en un lugar completamente diferente. Estábamos en una caverna subterránea, pero no era como ninguna otra que hubiéramos visto antes. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos y marcas, y en el centro de la habitación había una figura encapuchada, mirándonos con ojos penetrantes. «¿Quién eres tú?», pregunté, mi voz apenas un susurro en el aire tenso. La figura encapuchada se adelantó lentamente, revelando su rostro oculto en la sombra de su capucha. Sus ojos brillaban con una luz misteriosa y sabia, como si supiera más de lo que podíamos imaginar. «Soy el guardián de este lugar», dijo con una voz profunda y resonante. «He estado esperando tu llegada». Nos miramos entre nosotros, sorprendidos por sus palabras. ¿Cómo podía saber este extraño sobre nosotros y nuestras aventuras en las minas? «¿Qué es este lugar?», pregunté, sintiendo una mezcla de temor y fascinación revoloteando en mi pecho. La figura encapuchada sonrió enigmáticamente, sus ojos brillando con una luz interior. «Este es el corazón de las minas», dijo. «un lugar de poder y misterio, donde las fuerzas de la luz y la oscuridad se encuentran». Nos miramos entre nosotros, asimilando sus palabras con asombro y asombro. ¿Podría ser cierto que habíamos descubierto un lugar tan increíble en las profundidades de la tierra? «Pero hay peligros aquí también», continuó el guardián, su voz tomando un tono grave. «Fuerzas oscuras acechan en las sombras, buscando consumir todo lo que encuentran». Asentimos en silencio, conscientes de los peligros que enfrentábamos. Pero también sabíamos que no podíamos permitir que el miedo nos paralizara. Habíamos llegado demasiado lejos para retroceder ahora. ¿Qué podemos hacer para detener estas fuerzas oscuras?, pregunté, sintiendo una determinación feroz ardiendo en mi pecho. El guardián sonrió enigmáticamente, sus ojos brillando con una luz antigua y sabia. «Deben encontrar la fuente de la oscuridad y enfrentarla», dijo. «Solo entonces podrán liberar las minas de su influencia maligna». Asentimos solemnemente, conscientes de la tarea que teníamos por delante. Sabíamos que enfrentaríamos peligros inimaginables en nuestro camino, pero estábamos dispuestos a arriesgarlo todo por el bien de nuestro pueblo y de aquellos que amábamos. Con valentía en nuestros corazones y determinación en nuestros pasos, nos preparamos para continuar nuestra búsqueda de la fuente de la oscuridad. Sabíamos que el camino sería difícil y peligroso, pero estábamos decididos a prevalecer, cueste lo que cueste. Y así, con la esperanza de un mañana mejor ardiendo en nuestros corazones,
nos adentramos una vez más en las profundidades de las minas, listos para enfrentar nuestro destino con valentía y determinación. Porque aunque las sombras puedan ser oscuras y aterradoras, sabíamos que la luz siempre prevalecería en última instancia. Avanzamos por los túneles de las minas con determinación, cada paso acercándonos más a nuestro objetivo final. La luz titilante de nuestras linternas apenas alcanzaba a penetrar la oscuridad que nos rodeaba, pero nos aferrábamos a la esperanza de que encontraríamos una manera de vencer la oscuridad que amenazaba con consumirnos. A medida que nos adentrábamos más en las profundidades de la Tierra, comenzamos a encontrar señales de la presencia de la oscuridad. Sombras retorcidas y susurros inquietantes nos rodeaban, recordándonos constantemente el peligro que enfrentábamos. Pero nos negamos a retroceder, sabiendo que la única forma de detener la oscuridad era enfrentarla cara a cara. Finalmente llegamos a una vasta caverna subterránea, bañada en una oscuridad espesa y ominosa. En el centro de la habitación, una masa oscura y retorcida se retorcía, emitiendo un zumbido ominoso que resonaba en nuestros oídos. «Esa debe ser la fuente de la oscuridad», exclamó uno de mis amigos, señalando hacia la masa retorcida en el centro de la habitación. Sin dudarlo, avanzamos hacia la masa oscura, nuestros corazones llenos de determinación y valor. La oscuridad nos rodeaba, amenazando con engullirnos, pero nos aferramos a la luz en nuestros corazones, sabiendo que era nuestra única esperanza de sobrevivir. Con un grito de guerra, nos lanzamos hacia la masa oscura, enfrentándonos a la oscuridad con todas nuestras fuerzas. La batalla fue feroz y despiadada, con sombras retorcidas y formas monstruosas emergiendo de la oscuridad para enfrentarnos. Pero nos mantuvimos firmes, luchando con valentía y determinación. Cada golpe que lanzábamos contra la oscuridad era un rayo de luz en la oscuridad, un recordatorio de que la esperanza aún brillaba incluso en los momentos más oscuros. Y finalmente, después de una batalla épica que parecía durar una eternidad, la oscuridad se desvaneció, dejándonos solos en la caverna subterránea. Nos miramos entre nosotros, agotados pero triunfantes, sabiendo que habíamos prevalecido contra todas las probabilidades. Con la fuente de la oscuridad destruida, nos apresuramos a salir de las minas, nuestros corazones llenos de gratitud y alivio. Sabíamos que aún quedaban desafíos por delante, pero estábamos listos para enfrentarlos con valentía y determinación, sabiendo que teníamos el poder de superar cualquier obstáculo que se interpusiera en nuestro camino. A medida que emergíamos a la luz del día, el sol brillaba sobre nosotros, iluminando el camino hacia un futuro lleno de esperanza y posibilidades. Aunque las minas seguirían siendo un lugar de misterio y peligro, sabíamos que podíamos enfrentar cualquier desafío que se presentara, siempre y cuando estuviéramos juntos. Y así, con la luz de la esperanza brillando en nuestros corazones, nos dirigimos hacia el futuro, listos para enfrentar cualquier desafío que la vida nos lanzara. Porque aunque las sombras puedan ser oscuras y aterradoras, siempre habrá luz para guiar nuestro camino. Gracias por unirte a nosotros en este emocionante viaje a lo desconocido en Relatos Oscuros. Si te has encontrado atrapado en la tensión y el suspenso de nuestro episodio de hoy, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte futuras entregas llenas de misterio y terror. Mantente al tanto de nuestras próximas historias escalofriantes y acompáñanos mientras exploramos los rincones más oscuros de la imaginación humana. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún episodio nuevo. Hasta la próxima y que la oscuridad te acompañe.